Bienvenidos una vez más a su curso de Física 2. Hoy hablaremos de algunos ejemplos de la ley de Faraday-Lenz. El contenido de esta presentación implica realizar un ejercicio conceptual de una espira con corriente que se mueve en un campo magnético. Vamos a explicar de manera conceptual la dirección de la corriente inducida en una espira cuando hay una variación del flujo magnético, y por último realizaremos un ejercicio conceptual de la dirección de la corriente inducida. Vamos a empezar con el planteamiento de un problema en el cual existe una variación del flujo magnético a través del área de una espira. Observemos entonces una espira rectangular de alambre que tiene una longitud A y un ancho B y una resistencia R. Esta está situada cerca de un alambre infinitamente largo por el cual transcurre una corriente I, como observamos en la figura. La distancia desde el alambre largo a la espira es variable, es R sub T. El aspecto físico que genera la variación en el flujo magnético es el hecho que la espira se mueve con velocidad constante en un campo magnético que está variando en función de la distancia z. Teniendo en cuenta el esquema mostrado, entonces vamos a calcular la magnitud del flujo magnético a través de la espira, la Φ en la espira al moverse alejándose del alambre con una rapidez constante v, y la corriente en la espira. Retomando la ley de Ampère, es posible observar que la intensidad del campo magnético creado por un alambre largo que conduce una corriente I a una distancia z está como P igual a mu0 por I sobre 2pi z, es decir, el campo varía sobre la espira y está dirigido entrando a la página como se muestra en la figura. Fijémonos entonces que el campo es paralelo al elemento de área, entonces se puede expresar el flujo magnético a través de este elemento de área que vemos allí en gris como flujo magnético es igual a la integral de las magnitudes B por dA. Entonces, para este caso, observamos que el flujo magnético se realizaría bajo la integral limitada desde una posición R hasta R más B de mu0 por I sobre 2pi z A por dz. Fíjense que el elemento de área es igual a A por dz. Los límites de esta integración pues corresponden al rectángulo como tal de la espira y pues a las dimensiones que ésta tiene, por donde va a existir una variación en el flujo magnético. Entonces, integrando con respecto a la variable z, tenemos que el flujo magnético en la espira depende del logaritmo natural de la razón entre la suma de R más B y R. Por lo tanto, una vez más, observamos que la espira tiene un flujo variable en el tiempo, asociado pues al movimiento que tiene la espira al interior de este campo magnético que fue generado por un alambre conductor. Una vez ya calculado el flujo magnético en función del tiempo, vamos a observar cómo este flujo, a medida que la espira se mueve con velocidad constante, cambia. Entonces, de acuerdo con la ley de Faraday, la Φ es la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo.
reemplazando el flujo magnético encontrado anteriormente y derivando con respecto al tiempo, tenemos que la Fe inducida en la espira rectangular está dada por la expresión menos mu0 por I por A por B sobre 2πr por R más B. Procedamos a calcular la corriente en la espira con el fin de culminar el ejercicio. La corriente en la espira está dada por la ley de Ohm y en este caso se puede expresar como la Fe sobre la resistencia de la espira. La Fe ya fue calculada anteriormente, entonces la reemplazamos en la ley de Ohm y encontramos que la corriente en la espira está dada como mu0 por I, donde esta I corresponde a la corriente que fluye a través del alambre conductor, multiplicado por las dimensiones de la espira A por B sobre 2πr, que en este caso esta R mayúscula corresponde a la resistencia de la espira, multiplicado por R más B. Ahora vamos a observar las direcciones que toman las corrientes inducidas conforme existe una variación en el campo magnético. Para esta situación vamos a utilizar un imán, el cual se mueve a lo largo del eje de la espira conductora. Supongamos que es un imán de barra y si este imán estuviese fijo, pues no existiría en la espira ninguna corriente inducida porque no existe variación del flujo magnético. En la figura A y B observamos que el campo magnético inducido es hacia arriba para oponerse al cambio del flujo. Para producir el campo inducido, la corriente inducida debe ir en sentido antihorario vista desde arriba de la espira. Ahora veamos la figura C y D. En esta situación, el campo inducido es hacia abajo para oponerse al cambio del flujo. Para producir este campo inducido, la corriente inducida debe ir en sentido horario, vista desde arriba de la espira. En cada uno de los 4 casos que estamos analizando acá, la corriente inducida produce un campo magnético por sí misma, y esta va en una dirección que se opone al cambio del flujo a través de la espira debido al movimiento del imán. Para reforzar lo anteriormente dicho, vamos a analizar este ejercicio conceptual. Fíjense que en la figura hay un campo magnético uniforme a través de la bobina. La magnitud del campo va en aumento y la Fe inducida resultante ocasiona una corriente inducida. Con base en la ley de Lenz, vamos a determinar la dirección de dicha corriente inducida. Entonces, según la ley de Lenz, la corriente inducida debe producir un campo magnético inducido dentro de la bobina, cuya dirección es hacia abajo, en oposición al cambio en el flujo magnético en este caso. Con la regla de la mano derecha, el campo inducido tendrá la dirección deseada si la corriente inducida fluye como se está indicando en la figura. Muy bien, entonces para culminar vamos a definir qué aprendimos hoy. Analizamos un ejercicio conceptual de una espira con corriente moviéndose en un campo magnético. Estudiamos cómo determinar la dirección de la corriente inducida en una espira cuando hay una variación del flujo magnético a través del área de esta espira.